Por secretaría se pasará asistencia. Mancilla Lucas, González Cristian, Falco Fátima, Acevedo Julia, Forconi Jazmín, Zengarini Virginia, Mendi Lara, Porta Campana, Tiago, Mauro Jimena, Toledo Pablo, Bastacín Nerina, Giorgini Candela, Bersani Camila, Camargo Bianca, Rodríguez Ezequiel, Kriwer Ramiro, Tocar Cecilia, Unreín María Sol, Bianchi Ángeles. Con quórum legal queda abierta la presente sesión. Solicito a los senadores Toledo Pablo, Porta Campana Tiago y Unreín Marisol acercarse al mártir para izar la bandera nacional. Nos ponemos de pie, por favor. Volvé. Seguido. Por secretaría se da la lectura a los asuntos entrados. Proyectos de comunicación. Asunto número 1. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud proceda a otorgar un cargo médico para el SAMCO de la localidad de Bernardo de Irigoyen, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Mancilla Lucas y González Cristian. Asunto número 1, proyecto de comunicación. Sí. Cargo médico. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen las palabras los autores del proyecto. Mancilla Lucas, González Cristian. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo otorgar un cargo médico para el SAMCO de la localidad de Bernardo de Irigoyen, departamento San Jerónimo. Lo solicitado se fundamenta por la problemática planteada por la comunidad de Bernardo de Irigoyen ante el desamparo en el que se encuentra el nivel de salud en los horarios vespertinos y nocturnos. Debemos mencionar que solo se cuenta con un médico que atiende en el horario matutino, pero no es suficiente para la demanda que tiene la población. Debemos mencionar que al no contar con la cobertura media en los horarios vespertinos y nocturnos, debiendo acudir a las localidades vecinas para una atención primaria, incurriendo también en gastos de transporte. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido quiero expresar que la salud es un valor invaluable, un derecho universal, vital e imprescindible en todo ser humano. Por eso la comunidad necesita un servicio médico de 24 horas para contar con seguridad de atención, asistencia materno-infantil, primeros auxilios, entre otras cuestiones vitales. Poder brindar prestaciones médicas asistenciales para optimizar la calidad de vida de las personas que habitan esta localidad. Debemos mencionar que la población es de un total de 2.000 habitantes y es necesario poder contar con un nuevo cargo médico que satisfaga las necesidades básicas que tienen los pacientes que acuden al SAMCO. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Quería saber si en el micrófono. Quería saber cuánto sería el costo anual y mensual de dicho empleo, de dicho cargo. No veo el nombre. Camargo, senadora Camargo tiene la palabra. Me parece que, gracias señor presidente, me parece que no somos nosotros los que tendríamos que estar encargados del costo de este médico, de este cargo médico, sino la gente que lo contrate, ya sea el gobierno u otra prestación. Gracias señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Y quería saber
si no sería posible tener un médico de guardia, no hacer un cargo fijo en dicho horario. Senadora Forconi tiene la palabra. Señor presidente, quisiera saber en qué horario está abierto el SAMCO. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El SAMCO se encuentra abierto de 8 de la mañana a 12 horas y de 5 de la tarde hasta las 7 horas. Gracias, señor presidente. Tampoco veo el nombre. Senadora Tócar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber por qué en su fundamentación dijeron que necesitaban un cargo de 24 horas. Gracias, señor presidente. Senador Marcilla tiene la palabra. Quiero mencionar que el 70% de Bernardo Irigoyen está compuesto por personas de tercera edad que necesitan atención médica las 24 horas del día, igual que las demás personas. Senadora Forconi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cómo pueden decir que necesitan un cargo a las 24 horas si el SAMCO no está abierto a las 24 horas? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que como toda la población necesitamos un cargo médico. Si el SAMCO no está abierto, lo necesitamos por todos los problemas que tenemos y me parece innecesario viajar a otra localidad para asistir a otro cargo médico. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya la señora Camargo respondió a su pregunta. Gracias, señor presidente. Senadora Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber por qué piden el cargo si no tienen el horario, porque como dijo, quieren el cargo y el SAMCO no está abierto. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Quisiera aclarar que el SAMCO estaría abierto más horas si tuviéramos un médico que trabaje en las horas necesarias. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que la senadora Unreín no escuchó mi respuesta anterior, sino que yo ya dije que el cargo médico se necesita ya que el SAMCO no se encuentra abierto. Si no, me parece que no lo pediríamos. Gracias, señor presidente. Senadora Bianchi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a mis colegas cuántas son las prestaciones mensuales que tiene el SAMCO. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Las prestaciones mensuales son de 180 personas por semana. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería consultar si el SAMCO ya no cuenta con un médico de guardia o enfermera de guardia en horas no hábiles que trabaje el hospital. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Repito, me parece que el señor Rodríguez tampoco escuchó mi respuesta, ya que estamos pidiendo un cargo médico porque el SAMCO no se encuentra abierto. Si no, no lo pediríamos. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Me parece que todo SAMCO o hospital tiene médico de emergencias. No está en el sitio, pero cuenta con médico de emergencia. Quería saber si ese SAMCO lo tenía solamente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si lo estamos pidiendo es porque no lo tenemos. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi colega Camargo no se estaría expresando bien, por eso mis otros colegas no estarían entendiendo si cambiaría el horario del SAMCO para las 24 horas del día, porque su fundamentación pidió cargos médicos para las 24 horas y está diciendo que los horarios no son 24 horas. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que la senadora Giorgini no escuchó a mi colega, el senador Mancillas, porque él dijo que se extenderían los horarios del SAMCO. Gracias, señor presidente. Senadora Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber cuáles son las prestaciones del SAMCO. Gracias, señor presidente. Senadora Zingarín tiene la palabra. Señor presidente, me gustaría saber cómo va a ser sustentado el proyecto, ya que ellos piden que haya más horarios abiertos y eso implica mayores gastos. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo de las prestaciones ya fue respondido y con respecto a lo que dice la senadora Zengarini, ya dijimos que lo del costo no tendríamos por qué hacernos cargo nosotros, ya que me parece que todas otras localidades tienen un médico de guardia. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si a la senadora Zengarini le parecen más importantes los costos antes que la salud de la población. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini. Gracias, tiene la señor palabra. presidente. Sí, me parece muy importante. Gracias, señor presidente. Senadora Forconi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que los médicos no van a trabajar gratis. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Las senadoras no están escuchando porque nadie dijo que iban a trabajar gratis, sino que otras personas, el gobierno o cualquier otra, se encargaría del costo. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente, pero me parece que es muy importante para la aprobación del proyecto, ya que es la fundamentación, y me gustaría saberlo para votarlo porque es importante. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si la señora Zengarini aporta dinero a su hospital o Sanco, lo que tenga en su población, si es que tiene un cargo médico. Porque me parece que no uno se tiene que hacer cargo de ese cargo, sino la población entera o sino el gobierno, como he dicho anteriormente. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, por eso vengo con mi proyecto a pedir la recategorización de mi hospital de San Genaro. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La senadora Zengarini se haría cargo del costo de esa expansión del hospital. Gracias, señor presidente. Senadora. Gracias, señor presidente. No, ya que yo soy estudiante de una escuela y se encargaría el Ministerio de Salud. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Todos somos estudiantes, entonces me parece que el Ministerio de Salud se haría cargo de todos los cargos médicos. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Presidente, me parece que la señorita Zengarini reiteró lo mismo que nosotros le estuvimos diciendo hasta recién. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Señor presidente. La solución no sería formar una subcomisión o una tesorería del hospital, así los costos los pueden bordear ellos mismos y no el Estado que lo tenga que bordear si quiere una extensión de su centro de salud. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Por qué nosotros deberíamos de pagar costos que no deberíamos, sino que se tendría que hacer cargo el que manda el cargo médico? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Quisiera saber si el senador González está en conocimiento si es una ley tener un cargo médico a las 24 horas del día en su Sancor. Senadora Camargo. Gracias, señor presidente. ¿A usted le parece, senador Rodríguez, que le parezca que tiene que haber una ley para que las personas se encuentren en buen estado de salud? Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Como dije, es un derecho imprescindible y vital. Así que se supone que un cargo médico todos tenemos derecho a tenerlo, y más en nuestra comunidad. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Le quisiera recordar que a solo 5 kilómetros de su localidad está el Sancor de Irigoyen, que cuenta con una ambulancia y con servicios médicos a todas las 24 horas del día, ya que cuenta con una enfermera de guardia y médico de guardia. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le pregunto al senador Rodríguez por qué deberíamos de viajar pudiendo tener un cargo médico en nuestra localidad. Gracias, senadora Camargo. Gracias, señor presidente. Al senador Rodríguez le parece que deberíamos viajar, como dijo el senador, a las 3 de la mañana si uno no tiene vehículo, ¿cómo hace para asistir? O si en un momento de desesperación no se sabe el número del hospital que se encuentra a 5 kilómetros. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Se le recuerdo que el número de emergencia está dispuesto en todas las agencias telefónicas, y le recuerdo también que la ambulancia que cuenta con dicha localidad no es solo para la misma localidad, sino que es para toda la zona, contando Barrancas, Arocena, Coronda, Bernardo de Irigoyen y Galvez. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez, ¿a usted le parece que en un momento de desesperación y en un momento en el que una persona se siente mal va a ir a
a una guía telefónica a buscar el número? Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El senador Rodríguez todavía no me ha respondido a mi pregunta, se la reitero. ¿Por qué deberíamos de viajar si ellos también tienen un cargo médico? ¿Por qué nosotros no lo podríamos detener? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Lo propuse porque ya que no saben cómo afrontar el costo y tampoco tienen un plan para afrontar el costo, no es una solución viable, ya que la ambulancia es para toda la zona, no solo para nuestra localidad. Y le informo a la senadora Camargo que todo celular cuenta con un número de emergencia, ya que en cualquier emergencia todos tenemos un celular o cualquier persona lo tiene, llamando a ese número sin costo, lo puede hacer rápidamente. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la... Gracias, señor presidente. En el celular se encuentra un llamado de emergencia que no es del hospital de pueblo. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Se llama al 911 y se requiere comunicar con el centro de guardia de la enfermería de Irigoyen y rápidamente lo comunicarán. O ellos mismos le mandarán una ambulancia. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero preguntarle a mis colegas si la cantidad de asistencia del hospital es tanta como para pedir más médicos y no viajar tan pocos kilómetros. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A la senadora Giorgini le parece que 180 o 200 personas por semana le parece poco. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Vuelvo a reiterar que el 70% de Bernardo Irigoyen son personas de tercera edad. Y hablando del transporte, yo creo que una persona de tercera edad que está en un estado crítico, podría decir, de salud, creo que le viene mal viajar ya con 5 kilómetros. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si solo son 5 kilómetros hasta el hospital más cercano y completo. Gracias, señor presidente. Senadora Bianchi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería preguntar cuáles son los cargos médicos que posee este SAMCO. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Quisiera informar que teniendo un médico más, cualquier situación crítica se deriva a la misma derivación que tiene el mismo pueblo de Irigoyen como los alrededores, que es a la clínica de Barrancas, y de la clínica de Barrancas se deriva a Santa Fe o Rosario. En todos lados pasa lo mismo. Y ya contando con la ambulancia de Irigoyen, que está en un punto medio, estratégicamente dispuesto ya así, sería más fácil derivarlo, como se derivaría si estuviera un cargo médico en ese lugar. Gracias, señor presidente. Vamos a hacer las últimas intervenciones porque no nos vamos más, me parece. Bueno, senadora Unrein tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si el SAMCO va a contar con los elementos necesarios para que ese cargo nuevo pueda atender al paciente. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Primero, me parece muy ilógico discutir este tema, ya que estamos hablando de la salud de las personas. Lo más importante, depende del precio también. Yo creo que no es más importante una suma de dinero que la salud de una persona, y el gobierno se va a hacer cargo de eso, supongo. Gracias, señor presidente. Senadora Unrein tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo le estaba preguntando sobre los elementos que contiene el SAMCO, no si iban a pagar más o menos. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a la senadora Unrein que el SAMCO se encuentra en buenas condiciones y está apto para recibir un nuevo cargo médico. Gracias, señor presidente. Senadora Zingarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me parece importante, reitero, cómo se va a sustentar el proyecto, porque si no fuera tema de dinero ya tendrían su médico clínico en este momento. Gracias, señor presidente. Y última, senadora Camargo tiene la palabra.
Senadora Zengarini, ¿a usted le parece que una persona como yo, un estudiante, puede ir a decirle a un médico, venga y trabaje? Me parece que eso lo tiene que hacer una persona de arriba, una persona con más poder. No, porque si sería tan fácil ya lo tendríamos. Gracias, señor presidente. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. ¿A votación? Bueno, aprobado. Asunto número 2. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través de la Dirección de Vialidad provea los materiales necesarios para la realización de 20 cuadras de cordón cuneta en la localidad de Pueblo Irigoyen, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Falco, Fátima y Acevedo Julia. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación. Tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene por objetivo que se provean los materiales necesarios para la realización de cordón cuneta en 20 cuadras en la localidad de Irigoyen, departamento San Jerónimo. Lo solicitado se fundamenta ya que en la mayoría de las cuadras no se encuentra dicha obra y es sumamente importante ya que sirve para el drenaje de sus aguas. Al no encontrarse esta obra se pueden encontrar problemas como los de estancamientos de aguas, lo que también dificultaría la transitación en dichas calles. Tenemos en cuenta también que el estancamiento de agua produce la crianza de mosquitos. En este caso me gustaría nombrar un mosquito en particular, como debe ser el de Aedes aegyptis, que es el portador de la enfermedad del dengue. Dicho virus, si es adquirido, produce un estado de gripe, lo que aún no se ha encontrado cura, y si siguiera aumentando puede llegar a la muerte de dicha persona que está padeciendo esa enfermedad. En nuestra localidad se han encontrado personas que tuvieron esa enfermedad por no tener cordón cuneta y el estancamiento, bueno, lo que ya reiteré anteriormente. Gracias, señor presidente. Senadora Acevedo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar lo siguiente. Esta obra es necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya que solucionaría las diversas problemáticas generadas por la falta de cordón cuneta. Esta obra trae consigo el mejoramiento del entorno y en su fase de construcción permite la generación de empleos temporales, beneficiando a las familias de las comunidades y para los beneficiarios directos, incrementando el valor de sus inmuebles. Gracias, señor presidente. Senadora Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si las calles están aptas para estos cordones cunetas y para las 20 cuadras que están pidiendo. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Le quería responder a la senadora que sí están en condiciones y que además quiero agregar que esto es muy importante para mejorar las calles, ya que si no se requiere de cordón cuneta, no se puede hacer ripiado de las calles, ya que se filtraría, el agua desliza el ripio, lo disipa. Y contando con esto, quisiera agregar que se podrían mejorar las calles, ya que hay muchas calles de tierra que no cuentan con ripiado y es imposible la circulación. En caso de emergencia, que tendría que entrar una ambulancia, no es posible cuando llueve. Y le evita a las personas salir de sus hogares cuando llueve, que tienen autos. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a los senadores si es un impedimento para que sigan con su vida cotidiana, ya que en mi pueblo, no en todo, más de la mitad del pueblo, no se encuentran con veredas, y me parece que lo de la salida del auto, ellos están pidiendo el realizamiento de veredas, no de calles. Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No sé si la senadora Camargo ha escuchado, pero estamos en el proyecto de cordón cuneta y no de veredas. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber cuál es el precio de la obra. Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El precio de dicha obra constaría en un total de 242.446 por cuadra. Gracias, señor presidente. Senadora Unrein tiene la palabra. Señor presidente, quisiera saber cuántos metros va a ocupar el cordón cuneta de la calle en sí. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber con qué presupuesto cuenta la comuna de esos 250.000 pesos que saldría la obra. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini. Señor presidente, quisiera saber quién sustentaría la obra. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le contesto a mi compañera y la obra sería realizada por personas que trabajan en la comuna del pueblo. Gracias, señor presidente. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber cuánto es el tiempo que se estimará la realización de dicha obra. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Le quisiera responder a mi compañera que ha preguntado cuántos espacios de la calle ocuparía. Le quisiera comentar que no ocuparía ningún espacio de la calle, sino que eso se hace al borde. No se le quita espacio, sería el lugar donde no están las dichas cunetas que tendrían que estar. Gracias, señor presidente. Senadora Tócar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quería saber cuál es la extensión de Pueblo Irigoyen. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Quisiera hacer una pregunta. Si cuentan con el suficiente personal como para realizar dicha construcción. Senadora Falco tiene la palabra. Quisiera responder sobre la extensión de Pueblo Irigoyen y, digamos, contaríamos con 46 cuadras, de las cuales nosotros estamos pidiendo 20, mucho menos de lo que es la mitad, y teniendo en cuenta de que son la minoría cuenta con cordón cuneta. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya que no contestaron mi pregunta, la reitero. ¿Con qué presupuesto cuenta la comuna? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Le respondo que la comuna ha pedido el presupuesto y le han dado dinero solo para 3 cuadras. Y nosotros venimos con el proyecto para pedir el de 20 cuadras más, que sería lo necesario para poder mantener en funcionamiento las calles del pueblo. Senador Unrein tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si las demás cuadras que no están pidiendo el cordón cuneta están aptas para transitarlas. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Quisiera reiterar mi pregunta, si cuentan con suficiente personal para hacer ese trabajo. Senador Rodríguez, ¿puede responder? Sí, señor. Presidente, se cuenta con las personas que están en la comuna de empleados, y también se cuenta con dos empresas mano de obra de la localidad, o sea que también se le podría dar trabajo a la gente del pueblo. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani. Gracias, señor presidente. Me gustaría que el senador Rodríguez me responda si toda la población que participaría de la obra está capacitada para hacerla. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Sí, están capacitados, ya que son de 2 empresas que cuentan con su título y están inscritas, son monotributistas, están inscritas y tienen su título. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Sabiendo ya la demanda que da la obra de Cordón Cuneta, la cantidad de dinero que demanda, quería saber si no sería mejor que se realice en las calles más transitadas o más necesitadas y así optimizar gastos. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esas 20 cuadras, no solo esas 20 cuadras requieren de cordón cuneta, sino que son las más importantes para el filtrado del agua y así el manejo de ella, ya que contando con esas 20 cuadras se podría utilizar mejor, ya que las otras cuadras no viven tantas personas o no hay personas viviendo en ellas. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber por qué solo eligen 20 cuadras y no todas, ya que todos los ciudadanos de su pueblo tienen los mismos derechos a tener un cordón cuneta, además que las enfermedades las podés agarrar en una calle más importante o menos importantes por igual. Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a mi colega que hemos hecho nosotros una encuesta y nos fijamos en el acta médico de quiénes habían sido las personas que habían sido afectadas de la enfermedad, reitero, de dengue, y se encontraban localizadas en esas 20 cuadras, dispersas en esas 20 cuadras que estábamos requiriendo. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber cuántos casos de gente enferma hay en el pueblo. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Digo que no hace falta hacer encuestas, ya que la enfermedad puede estar en cualquier parte. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a la señora Falco, a la senadora Falco. Entonces, si una persona no estuvo con la enfermedad del dengue, ¿no tiene derecho a tener cordón cuneta en su calle? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Quisiera comunicar que las 20 cuadras que pedimos para cordón cuneta son estratégicamente también ubicadas para filtrar el agua, ya que contando con esas 20 cuadras se reducirá toda la estancación de agua, y contando las otras cuadras que no se requieren cordón cuneta pero no la estamos pidiendo, se filtraría mejor el agua. Tardaría un poquito más, pero se filtraría finalmente. Y ya contando que tampoco podemos pedir mucho para el pueblo, ya que es un pueblo chico y hay otras necesidades también, se podría implementar, pero pedimos esto porque es lo principal. Después, más adelante, se podría realizar las otras cuadras faltantes. Senadora Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si no es más importante calles en buenas condiciones para toda la ciudad antes que 20 escuadras con cordón cuneta. Gracias, señor presidente. Las últimas dos intervenciones. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería responderle a mi colega Bersani que actualmente no se encuentran enfermedades de dengue, pero sí hubo 8 casos y que si bien fueron apaciguados por la fumigación, no es un método muy susceptible que se pueda utilizar y que sea realmente efectivo, ya que solamente mata al dengue, al mosquito adulto, pero no a sus crías. Gracias, señor presidente. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sí va a hacer levantar la mano para la votación. ¿A votación? Aprobado. Asunto número 3. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, el aumento del personal actuante en las comisarías de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Forconi Jazmín y Zengarini Virginia. En la oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Forconi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo aumentar el personal policial de la ciudad de San Genaro del departamento San Jerónimo. Pretendemos que esto ayudaría a la seguridad de los habitantes. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar lo siguiente. La ciudad de San Genaro cuenta con 9 policías en las 2 guardias, lo que se ha convertido en insuficiente debido al incremento reciente de la población. Además, cabe hacer mención que contamos con 2 rutas de tirada nacional y provincial, como lo son la 34 y la 65,
y implica mucho movimiento de transeúntes. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber cuántos policías se incorporarían. Gracias, señor presidente. Senadora Forconi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pretendemos que esto lo haga el Ministerio de Seguridad, no nosotros. Gracias, señor presidente. Senadora Zingarini tiene la palabra. Señor presidente, se incorporarían al menos 3 policías en guardia, serían cada guardia. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber de cuánto era dicho incremento que mencionó la colega de personas en la localidad de San Genaro. Gracias, señor presidente. Senadora Forconi tiene la palabra. 11.000 habitantes actualmente. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si el proyecto prevé la construcción de una casilla. Gracias, señor presidente. Senadora Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La comisaría, ¿se dice? El lugar ya lo tenemos para que vengan más cargos policiales. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si entonces la guardia sería móvil. Gracias, señor presidente. Senadora Zingarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nos enfocamos más que estén los policías en la vía pública porque es donde más hechos ocurren. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber cuántas personas se necesitan para que un policía más se sume a la comisaría. Me explico. ¿Cuánta gente es la cantidad que hay que tener en la población para que venga un policía más o un policía menos? Gracias, señor presidente. Senadora Zingarini, ¿puede responder? Gracias, señor presidente. Por información de los mismos policías nos dijeron que no hay una cantidad detallada de policías que sean necesarios para una cantidad de habitantes. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber qué tipos de hechos ocurren. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como dijo la colega, entonces si no es necesario conocer cuántas personas se necesita para tener más o menos policías, entonces con los 9 que tienen ya bastaría, ¿no? Gracias, señor presidente. Senadora Bianchi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería responderle a mi colega Portacampana que no es la necesidad por personas, sino por hechos delictivos que ocurren en la ciudad. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Señor presidente, si mi colega no sabe, le informamos que en la ciudad de San Genaro ocurren muchos hechos delictivos, problemas de droga y también muchos accidentes, por lo que mi colega Virginia había dicho lo de las rutas y también dentro del pueblo. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero hacer la misma pregunta que mi colega Mauro, ya que tampoco respondieron la pregunta. ¿Qué hechos ocurren como para pedir por lo menos 3 policías más? Gracias, señor presidente. Senadora Forconi, ¿puede responder? Presidente, pensamos en hechos de violencia como violencia de género, robos en la calle o en casas propias y también accidentes de tránsito. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Esos hechos ocurren cada cuánto tiempo, más o menos? Gracias, señor presidente. Senadora Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros nos enfocamos en pedir más cargos policiales porque tuvimos un caso en el grupo de que una compañera le entraron a robar a su casa y la seguridad no estaba en la calle. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que en todas las localidades ocurren hechos de violencia, de robos, etcétera, y no es necesario 11 policías. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber el número exacto de delitos cometidos por semana, por mes, por año, si puede ser que han sucedido en el último año, y si los policías no son eficaces en su trabajo o sufren de negligencia a la hora de realizar su trabajo. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le repito a mi colega Camargo que no hace falta ni cantidad de personas ni
comparación con los hechos que se sufren en el pueblo, porque la verdad que son muchos, hablando de accidentes, violencia de género, robos, drogas y la inseguridad en la vía pública de la que uno tiene que andar caminando, y yo me tomo como ejemplo. A mí andar caminando de noche me da miedo y los policías son muy pocos en la vía pública. Si están en la vía pública, no hay en guardia. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a mi colega, por promedio son 6 hechos delictivos por mes y los policías no pueden trabajar con eficacia ya que son muy pocos y no pueden ocuparse de todo. Por eso es que pedimos más policías, porque en guardia solo puede quedarse uno y no alcanzan la cantidad para ir todos al mismo lugar al mismo tiempo. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Están nombrando un hecho que supuestamente los policías no estaban en el momento del hecho, pero no tiene sentido integrar más policías si los policías con los que cuentan no están en las calles vigilando. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le comunico a mis colegas que en mi pueblo solo hay un policía, ya sea para las calles o para estar dentro de la comisaría. Gracias, señor presidente. Senadora Tócar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como ciudadanos de San Genaro vemos la necesidad de inseguridad en nuestro pueblo, por eso estamos pidiendo el cargo. Además, cabe destacar que hace un tiempo éramos 2 pueblos separados, por lo tanto eran 2 comisarías separadas y la suma de delitos nos afecta. Gracias, señor presidente. Senadora Forconi tiene la palabra. Comparar un pueblo con 2.000 habitantes y nuestra ciudad con 11.000. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani, senadora Unrein, senadora Camargo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No importa la cantidad de habitantes, los hechos si tienen que suceder van a suceder igual y la cantidad de policías me parece que es necesaria. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me dirijo a la senadora Camaro. Ella tuvo la posibilidad de venir a pedir por su proyecto de policía, ya que tienen uno solo en su pueblo, como dice, y no lo hicieron. Y tenían la posibilidad. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si 6 delitos por mes son muchos, ya que contamos que en Argentina hay una gran inseguridad hoy en día. Y en esos 6 delitos, si no se podrían hacer alguna campaña para concientizar a la gente de no hacerlo, o si lo hacen por necesidad. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Cabe destacar que los delitos en la ciudad de San Genaro se han incrementado en cantidad en los últimos meses. Gracias, señor presidente. Senadora Unrein tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería responderle a mi colega que las campañas de concientización están hechas y que nosotros no podemos controlar a la población. Por eso estamos pidiendo los cargos policiales para que haya un poco más de seguridad. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a mi colega Zengarini que si yo tuviera la posibilidad de presentar 10 proyectos, los presentaría y en eso incluiría el cargo policial, pero solamente tenemos 2 y vemos más importante la salud de las personas antes que por ahí policías. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Sí, señor presidente. Me gustaría saber dónde están los policías en el hecho que ustedes nombraron. Si no estaban ahí, ¿dónde estaban? ¿Dónde se encuentra la policía en ese momento? Gracias, señor presidente. Senadora Toca, ¿le puede responder? Gracias, señor presidente. Como dijo anteriormente mi colega Zengarini, contamos con 2 rutas. Por lo tanto, se estaban realizando controles en ese momento del delito. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Anteriormente mencionaron que el incremento de siniestros incrementó en los últimos meses y que en algunos actos específicos la policía no llegó a tiempo. ¿No será mejor que capaciten el personal que tienen actualmente antes que adquirir nuevos? Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El personal sí está capacitado, por algo está trabajando en el lugar que está trabajando, pero no se puede multiplicar por 2 en un momento delictivo. Les comento, por si no saben, a nuestra compañera le entraron a robar una gran cantidad de ladrones y los policías que hay son pocos y sí o sí tiene que quedar uno en guardia por si sucede un hecho simultáneo que está ocurriendo. Gracias, señor presidente.
Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me dirijo a la senadora Camaro. Ella me destaca que es preferible venir a pedir sobre salud y quiero preguntarle si no le parece que un robo, un accidente hasta que termine en muerte, no le parece que está referido a la salud. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a la senadora Zengarini si no le parece que una persona que supongamos que tenga un acto de violencia o entren a robar, si no pedimos el cargo médico, ¿quién estaría asistiendo a la persona? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera agregar que cuando entran a robar grande cantidad de personas son golpes comandos y ya esos golpes comandos suceden en todos lados. Y cabe destacar que habiendo 100 o 20 policías, eso no se puede evitar, ya que lo hacen profesionalmente y cuenta con poco, y lo hacen en poco tiempo, contando con 2 vías de escape, se podrán ir de dicho pueblo o de dicha ciudad. O sea, que no creo que sea la solución más policías, sino implementar más seguridad en las rutas o en sus hogares. Senadora Bianchi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería responderle a la senadora Camargo que ¿por qué hay que llegar al punto de la salud de curarla? ¿Por qué no prevenirla? Gracias, señor presidente. Últimas 2 intervenciones, senador Mancilla. Volviendo al tema de las rutas, ¿es obligatorio que San Genaro se haga cargo de esas rutas, las cuales recorren muchas más localidades? Gracias, señor presidente. Senadora Forconi, ¿le puede responder? Señor presidente, en el sector de San Genaro tienen que estar los policías de San Genaro, no se van a venir los policías de Totoras al lugar de San Genaro. Gracias, señor presidente. Senador González, tiene la palabra. Señor presidente, la senadora Bastacin, si no me equivoco, dijo que en estos últimos meses han incrementado la cantidad de delitos. Y la señorita Zengarini dijo que daba un promedio de 6 delitos por mes. Me gustaría saber de cuándo es ese promedio, esa estadística. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini, ¿puede responder? Gracias, señor presidente. Quisiera aclarar que las rutas cruzan nuestra ciudad porque está dividida en 2, por lo que es muy necesario para movernos dentro del pueblo cruzar las rutas. No es que están alrededor o podrían hacerse cargos policías de otra ciudad. Gracias, señor presidente. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. ¿A votación? Aprobado. Asunto número 4. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través de la Dirección de Vialidad provea los materiales necesarios para la realización del piso del patio cubierto de la Escuela número 239 de Bernardo de Irigoyen, Departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Mendi Lara y Portacampana Tiago. En la oportunidad de fundamentar el proyecto de comunicación, tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Mendi, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo proveer los materiales necesarios para la realización del patio cubierto de la ESO número 239 del patio cubierto de Bernardo de Irigoyen, Departamento de San Jerónimo. Los solicitados se fundamentan en la necesidad planteada por la comunidad educativa, cuya problemática data de varios años. Actualmente el patio cubierto de dicha institución cuenta con piso de cemento, lo que resulta de gran peligro para los alumnos, ya que muchas de las actividades físicas, recreos y actos se realizan en este espacio. Cabe destacar que se trata de 40 metros cuadrados, lo que resulta imprescindible poder realizar esta obra para mejorar las condiciones en las que se desplazan los alumnos, docentes y la comunidad en general que visita la institución. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido quiero expresar que el patio de la escuela es el único espacio donde se puede encontrar al alumnado actuando de forma real. Es allí donde se dispone de más libertad y donde se relaciona con sus iguales, aflorando su personalidad y sus gustos. Por tanto, se convierte no solo en un espacio donde obtener interesante información, sino en una fuente de conflictos y aprendizajes que debe ser aprovechada. Es necesario que este espacio para toda la comunidad educativa esté en excelentes condiciones para el ocio, aprendizaje y entretenimiento. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto. Senador Unrein, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber en qué periodo del tiempo se va a realizar esta obra. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana, tiene la palabra.
Si el proyecto es aprobado, quisiéramos que se realice lo antes posible. Gracias, señor presidente. Senadora Forconi tiene la palabra. Quisiera saber qué presupuesto tiene esta obra. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Me parece irrelevante el precio de la obra, ya que estamos hablando de la integridad física de los alumnos, docentes y todas las personas que pasan día a día por el establecimiento escolar. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber quiénes son las personas que llevarían a cabo este proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que eso no nos tenemos que hacer cargo, sino el Ministerio de Educación. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber en promedio qué cantidad de actividades extracurriculares o escolares se realizan en dicho patio. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aparte del día a día escolar, que obviamente todos los alumnos circulan por ahí, también se realizan diferentes actos como las graduaciones, charlas a concientización de cualquier tema, ya sea de seguridad vial, ya sea de RCP como fue hace poco, ya sea de charlas de diabetes, en las cuales no solo la visitan las personas, alumnos, sino que toda la población está invitada y tiene que transitar por el establecimiento que estamos pidiendo un mejor piso. Gracias, señor presidente. Senadora Tócar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber por qué el senador Portacampana dijo que querían la realización de la obra lo antes posible, si se sabe y fundamentó que los alumnos pueden estar solamente en ese lugar. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Señor presidente, como los alumnos están día a día ahí realizando diferentes actividades, como expliqué hace 2 segundos, y también trabajos de educación física, queremos que el piso esté en aptas condiciones lo antes posible, para que no ocurran diferentes golpes o cualquier dilema que pueda ocurrir. Gracias, señor presidente. Senadora Tócar, tiene que ver con la pregunta, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿La realización del proyecto no impediría la realización de esas actividades? Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por el momento no, ya que podríamos trasladarnos al patio, que también está en óptimas condiciones para la realización de la gimnasia, por ejemplo, pero las aulas no se verían afectadas, así que podrían entrar a los salones, ya que alrededor del patio hay mosaicos. Gracias, señor presidente. Senadora Bianchi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería preguntar de qué material quieren realizar el piso de la escuela, ya que justifican que el cemento es un material muy peligroso. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Los materiales serían un revestimiento de mosaicos para facilitar todas las actividades que realicen los alumnos. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría destacarle a mi colega de la derecha que además de las actividades que nombró mi compañero, también se realiza educación física, lo que me parece riesgoso en un piso de cemento. Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Me gustaría, gracias, señor presidente. Me gustaría saber si esto impide la realización de dichas actividades, si se podría seguir con esto y si hay otros requerimientos más importantes antes que esa obra. Senador Portacampana, ¿puede responder? Gracias, señor presidente. Generalmente las obras de albañilería que se realizan en la escuela se realizan en la temporada de verano, por lo cual no habría muchas personas que transiten en el establecimiento en ese momento. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo. Bien. Bueno. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. A votación, aprobado. 5. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda proceda a enviar los fondos para la construcción de veredas en 20 cuadras de la localidad de Pueblo Irigoyen, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Mauro Jimena y Toledo Pablo. En la oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo solicitar fondos para la construcción de veredas en 20 cuadras de la localidad de Pueblo Irigoyen, departamento San Jerónimo. La problemática surge ante los pedidos de los vecinos de contar con veredas en los diferentes barrios.
Debemos mencionar que son alrededor de 20 cuadras las que hoy en día no cuentan con esas veredas, y en las que están, las mismas están en avanzado y deplorable deterioro, y presentan innumerables pozos, desniveles que no posibilitan el paso de los peatones, principalmente de la gente mayor, niños de corta edad y madres que tienen que desplazarse con coches para bebés. Gracias, señor presidente. Senador Toledo tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido, quiero expresar lo siguiente. Cabe destacar que esas dificultades se agravan los días de lluvia, cuando en aquellos barrios no se puede salir porque no cuentan con veredas. Y en las zonas donde las hay, los pozos y los desniveles se convierten en charcos intransitables. Consideramos que, por lo tanto, resulta imperioso y urgente que se proceda a su inmediata construcción, reparación en toda su extensión. Gracias, señor presidente. Senadora Tócar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber si mis colegas, en su proyecto, presentan un acceso en las veredas para discapacitados. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber el costo de la obra. Gracias, señor presidente. ¿Puede responder, senadora Falco, las dos preguntas? Gracias, señor presidente. Sí, puedo responder a ambas preguntas. Las veredas sí constarían con entrada para discapacitados, y dicha obra constaría en un precio de 392 pesos total por metro lineal. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana. Gracias, señor presidente. Siendo realista, la verdad, ya le dieron por aprobada la obra del cordón cuneta, que tampoco, siendo realista, no es nada barata, y no creen que es más primordial esa obra antes que la de las veredas, que también llevan un enorme gasto. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si el dueño de las casas tendrá un gasto. Gracias, señor presidente. Senador Unreín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si el terreno de los barrios está apto para esas nuevas veredas. Gracias, señor presidente. Senador Unreín. Forconi. Señor presidente, quisiera saber cuántos metros tienen las veredas en total, porque lo dijo por metro nomás, el precio. Yo quiero saber en su totalidad. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber el porcentaje de la población que tiene vereda en este momento. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le contesto a mi compañero Portacampana que ambas cosas son de gran importancia, porque si logramos tener los cordones cuneta, la gente no se puede desplazar por la calle, y veredas no tenemos. Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera responder a mi colega que estaríamos contando de 100 metros, sería las cuadras y cubriría las veredas. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si es tan importante, porque hay casos de gente que no tiene vereda e igualmente circula por el pueblo. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi colega, la senadora Mauro, dijo que no tenían veredas, y se conoce que en su pueblo hay mucha cantidad de veredas. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, tenemos veredas, pero en la mayoría de las cuadras, porque tenemos vereda en el centro del pueblo. Si vamos más al exterior, las veredas no están, o están tapadas de pasto, llenas de pozos, y no se puede transitar, y menos los días de lluvia. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber de qué materiales se realizarían las veredas. Gracias, señor presidente. ¿Puede responder el autor del proyecto? Senadora Mauro. Gracias, señor presidente. De cemento vendrían a ser. Gracias, señor presidente. Senadora Unreín. Gracias, señor presidente. Quisiera saber cuántos metros de ancho van a tener estas dichas veredas. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro. Gracias, señor presidente. El ancho de las veredas sería de 1,5 metros. Gracias, señor presidente.
Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a mi colega, la senadora Mauro, que si las veredas están tapadas de pasto o tienen pozo, no es mejor pedirle a los trabajadores de la comuna que arreglen esas veredas y después sí pedir las veredas que sean necesarias. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera repetir mi pregunta, ya que nadie la contestó. Quisiera saber si los dueños de las casas se harían cargo de la construcción de estas veredas. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro. Gracias, señor presidente. Los que se harían cargo son las personas que trabajan en la comuna y no los dueños de las casas no tienen ningún trabajo por hacer en ese sentido. Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera contestarle a mi colega Camargo que si se hiciera dicha reparación por mano comunal en las veredas, digamos emparejamiento, etcétera, sería en vano porque volveríamos a tener el mismo problema en el momento en el que llueva o el tema del pasto, el crecimiento, barro, etcétera. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Reitero mi pregunta y esta vez me dirijo a la senadora Mauro. Quisiera saber cuál es el porcentaje de veredas que tiene la población. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si la comuna cuenta con el presupuesto para esta obra. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro, ¿puede responder? Gracias, señor presidente. No tenemos muy en claro si la comuna cuenta con el presupuesto para este proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, le respondo a la senadora Falco, por lo tanto, cuando llueve, todas las localidades tendríamos que pedir veredas nuevas. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya que no respondieron la pregunta, la vuelvo a reformular. ¿Qué gastos correrían por cuenta del frentista? Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le respondo a mi colega Camargo que cada localidad vino con un proyecto al cual presentar y creo que si ellos hubiesen tenido tantos problemas, los hubiesen presentado. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería comunicarle que en mi pueblo la mitad de las personas no cuentan con veredas y sin embargo transitan con total normalidad. No creo que la realidad de su pueblo sea muy diferente a la nuestra. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntar ¿cómo piensan hacer dicha construcción si no saben si tienen el presupuesto? Gracias, señor presidente. Senador Rodríguez tiene la palabra. Cabe destacar que se piden 20 cuadras de vereda, no de las que están, sino para las que le hace falta. Respondiendo a la pregunta del compañero, cabe destacar que en su pueblo ellos cuentan con calles pavimentadas que pueden transcurrir por la calle sin ningún problema. Y en Irigoyen son calles de tierra que no se pueden transcurrir y si no contamos con vereda es imposible salir los días de lluvia. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A la senadora Falco le respondo que no se trata de los problemas que tenemos o no tenemos. Le traté de dar una solución más fácil, como que la gente de la comuna se encargue de cortar y acomodar las veredas, pero por lo visto no escucha mi pregunta. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En mi pueblo tampoco hay veredas en buen estado. Sin embargo, no es que imposibilitan el paso. Mis colegas aquí presentes dicen que no se puede transcurrir. ¿Les parece una necesidad esencial para la vida cotidiana? Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como dijo el senador Rodríguez, que hay calles de tierra por lo que no se puede transitar, no me parece más importante pedir las calles antes que las veredas. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Contestándole a mi colega Bersani, estamos pidiendo las calles, el cordón cuneta, para luego poner el ripiado y así poder caminar por esas calles y los días de lluvia, vuelvo a
a decir que las veredas están tapadas en barro y no se puede caminar. No se puede caminar ni por la calle ni por la vereda porque las dos están repletas de barro, pasto, están rotas y no se puede transitar por ninguna de las dos cosas. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Refutando lo que dijo el senador Rodríguez, a pesar de que tengamos calles de pavimento, no justifica que transitemos por ahí, ya que es peligroso transitar por las calles, y transitamos por las veredas, aunque no sean de cemento. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por lo tanto, si llueve un mes, ese mes entero no van a salir de sus casas. Gracias, señor presidente. Senadora Falco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Recién el senador Porta acaba de responder la pregunta que anteriormente había hecho la senadora Bersani, diciendo que si no sería más importante la realización de las calles que las veredas, ya que si circulamos por las calles sería demasiado peligroso. Gracias, señor presidente. Últimas dos intervenciones. Portacampana, senador. Gracias, señor presidente. Si la senadora Falco dice que serían primordiales la realización de la obra de las calles, de la pavimentación, no se daría por aprobado el proyecto de las veredas, ya que ella está diciendo que es más importante una calle. Gracias, señor presidente. Una intervención más y vamos a debatir menos, porque vamos a tener que terminar debatiendo arriba del colectivo y seguimos. Senadora Bersani. Gracias, señor presidente. Ya que en todo el debate no me respondieron, la vuelvo a reformular por tercera vez y me gustaría saber si habría gastos que correrían por parte del frentista. Gracias, señor presidente. Senador Toledo, ¿le puede responder a la senadora Bersani? Le respondo a la senadora Camila Bersani que no todas las personas están bien económicamente, así que no podría estar aportando para una vereda si no tiene para abastecerse. Gracias, señor presidente. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para la votación. A votación. Aprobado. Asunto número 6. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud proceda a elevar el nivel de categorización del Hospital Dr. Alfredo Baetti de la ciudad de Galvez, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de comunicación los senadores Bastacín, Nerina y Giorgini Candela. En la oportunidad para fundamentar el proyecto de comunicación tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo elevar el nivel de categorización del hospital Dr. Jaime Jarupkin de la ciudad de San Genaro, departamento San Jerónimo. La problemática surge a raíz de los constantes reclamos de los habitantes por las escasas prestaciones que dicho hospital brinda. Debemos destacar que no solo acuden pacientes de la ciudad, sino también de localidades aledañas, lo que genera una superpoblación con escaso equipamiento y personal para afrontar las necesidades diarias. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar que se debe mencionar que no se cuenta con sala de partos y las camas de internación son insuficientes, por lo que se pide de manera urgente una recategorización del hospital. Lo solicitado se plantea por los habitantes de la ciudad de San Genaro y, como nombró mi colega, por los pueblos vecinos que concurren diariamente al hospital. Ya que si esto se denegara, se estaría creando un problema para el acceso de salud. Necesitamos más materiales, equipamiento y personas especializadas. Entonces, llamo a mis colegas a que aprueben el proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya que dijeron que tenían una gran cantidad de prestaciones, me gustaría cuáles son las prestaciones mensuales. Gracias, señor presidente. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La cantidad de prestaciones mensuales que tiene el hospital Dr. Jaime Jarupkin son de 5.000. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber con qué especialidades cuentan. Gracias, señor presidente. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Las especialidades con las que cuenta el hospital son médicos de guardia, odontólogos, radiólogos, pediatras y psicólogos. Gracias, señor presidente. Senadora Mauro. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber los elementos que necesita el hospital. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De eso creo que se debería encargar
Ministerio de Salud o los especialistas que vengan al hospital. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber qué especialidades son las que necesariamente precisan. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Se necesitarían traumatólogos, ginecólogos o depende de lo que demanda el momento? Nosotros no estamos informados sobre eso. Gracias, señor presidente. Senador González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría saber si cuenta con infraestructura suficiente para llevar a cabo este proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El hospital cuenta con la infraestructura necesaria, pero en algunas áreas se necesitará hacer modificaciones para incluirlas. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera saber cuánto saldría la realización de este proyecto. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Repito, eso se encargaría el Ministerio de Salud. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Quisiera reiterar, no sé la misma pregunta que nos estábamos haciendo en el primer tema. Vuelvo a repetir, ¿cuánto sería el precio? Gracias. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es la misma pregunta que nos discutían a nosotros. Si no saben el precio y no se encargarían ellos, ¿ya no tendrían este establecimiento bien realizado? Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Anteriormente la senadora Giorgini dijo que para la realización de dicho proyecto que están planteando se necesitaban equipamiento y otras cosas más, y entre ellos incluyó materiales para obras. Cuando el senador González preguntó si tenían la infraestructura necesaria, la senadora Bastacín dijo que no, que solamente unas modificaciones. Me refiero, ¿se necesita o no se necesita infraestructura? Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini. Gracias, señor presidente. Mi colega expresó que se necesitan modificaciones. Gracias, señor presidente. Senador Mancilla tiene la palabra. Quería comentar que la senadora Zengarini dijo que era muy importante el precio, pero ahora mismo no me lo están contestando. Gracias, señor presidente. Senadora Zengarini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo nunca pedí detalladamente el precio, solamente pregunté cómo se iba a sustentar. No me interesa mucho cuánto van a gastar en su proyecto. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería saber si me podían explicar qué sería modificación para ellos, porque una modificación, si no me lo aclaran, para mí puede ser simplemente mover cosas de adentro del hospital, pero no crear una nueva sala completa. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini puede responder. Gracias, señor presidente. Depende de lo que demande la recategorización del hospital, serían las modificaciones. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La senadora Giorgini no está escuchando la respuesta de la senadora Bastacín porque ella dijo, su respuesta fue, sí contamos con la infraestructura necesaria, pero se necesitarían modificaciones. Entonces no le estarían respondiendo la pregunta a mi colega el senador Portacampana. ¿Se necesita o no se necesitan? ¿Y se cuenta con la infraestructura necesaria? Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como quería responderle a la senadora Giorgini, cada una de las partes del hospital necesitaría modificaciones, y ella dijo que no sabe lo que demanda el hospital todavía. Si ella está pidiendo materiales para construcción y no sabe lo que demanda, y si quizás en un futuro no lo demanda el hospital y lo piden y el Estado se lo habilita, ¿qué hacemos con esos materiales de construcción? Gracias, señor presidente. Senadora Bastacín tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con el tema de la infraestructura del hospital en general está. Lo único que necesitamos es hacer unas pequeñas modificaciones en algunas áreas, como por ejemplo para incluir la sala de parto. Son pequeñas, pero son modificaciones en sí. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nunca me refería a materiales de construcción, sino pueden ser materiales referidos a la salud como suero, gasas, medicamentos o lo que se requiera. Gracias, señor presidente. Senadora Unreín, había pedido la palabra. Ya está, ya responde. Senadora Camargo. Gracias, señor presidente. Me parece que la senadora no sabe lo que es la infraestructura porque está diciendo que se tendrían que hacer pequeñas modificaciones. Entonces no cuenta con la infraestructura necesaria.
Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La infraestructura está, el hospital es grande y hay lugar. Lo que se necesitaría serían modificaciones para las diferentes especialidades. Depende de lo que se necesite, se modificaría. Si tenés alguna duda, podemos hablar de las especialidades específicas. Si no, no. Gracias, señor presidente. Senadora Tócar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero aclarar y destacar que la confusión se presenta porque actualmente el hospital presenta con la infraestructura correspondiente. Lo que nosotros solicitamos es la recategorización, eso incluye materiales, áreas y especialistas. Gracias, señor presidente. Senadora Camargo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Vuelvo a repetir, me parece que no sabe lo que es la infraestructura, pues está diciendo que se necesitan modificaciones y yo no pedí las especializaciones. Yo lo que estoy hablando es que me parece que no está bien la infraestructura, porque si tienen que hacer mejoras o modificaciones, como le quieran llamar, no se encuentra. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La infraestructura se encuentra en buenas condiciones. Lo que falta son los especialistas y no se sabe lo que necesitan ellos. En caso de que necesiten otras cosas, se realizarían modificaciones. Gracias, señor presidente. Senador González. Con el tema, gracias, señor presidente. Para terminar con el tema de infraestructura, me gustaría saber qué modificaciones en qué áreas del hospital serían necesarias. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini, ¿puede responder? Gracias, señor presidente. Depende de la especialización, serían ciertas modificaciones. Gracias, señor presidente. Senadora Bianchi. Gracias, señor presidente. Como dijo mi compañera Giorgini anteriormente, necesitamos la remodelación en la sala de parto. Gracias, señor presidente. Últimas dos intervenciones. Senadora Camargo. Gracias, señor presidente. No, lo único que quiero agregar es que me parece que la senadora Giorgini no está muy interesada en el tema y no sabe mucho del proyecto que viene a presentar, porque mi compañero le pidió qué modificaciones se hacen y salió para cualquier lado. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que las senadoras que están exponiendo el proyecto no nos dejaron en claro qué son las modificaciones que requieren, porque lo único que nos dijeron es que necesitan modificaciones y no aclararon. Solamente una sala de parto, pero dijeron que necesitaban reformaciones. Gracias, señor presidente. Senadora Zingarini. Presidente, para dejar en claro bien qué es una modificación, deberían entrar más en detalle mis colegas. Una modificación sería traer otro médico, traer otros instrumentos y no solo cambiar la infraestructura, como por ejemplo hay áreas que están inutilizadas y podríamos utilizarlas con los nuevos médicos. No nos referimos a infraestructura. Gracias, señor presidente. Senadora Giorgini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ya que mi colega Camargo me está tratando de ignorante con el tema, quiero decir que sí, nos informamos bien y las modificaciones que se harían serían, depende de la especialización que se diga. No sé si tienen dudas, lo que necesita un ginecólogo lo va a saber él y eso lo va a disponer en el Ministerio de Salud. Y ahí se harían. Gracias, señor presidente. Bueno, si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de comunicación. Sírvase levantar la mano para votación. A votación, aprobado. Asunto número 1. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo número 1. Prohibición de certámenes de belleza. Prohíbase en todo el territorio provincial la realización de certámenes, concursos y eventos de selección de representantes locales, regionales y provinciales que promuevan criterios de selección basados en características físicas, sexo, edad, altura, peso, características étnicas o raciales, color de piel, cabello, ojos, medidas corporales de busto, cintura, cadera, así como cualquier otra característica física sostenida sobre criterios denigratorios para las mujeres o sobre estereotipos de género. Artículo número 2. Alcance. La presente ley se aplica tanto a eventos organizados por entes públicos como por entidades privadas, organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Artículo número 3. Transformación de concursos de bellezas a concursos de logros. La autoridad de ejecución promoverá la transformación de eventos de selección de reinas de bellezas en concursos de reconocimientos de logros intelectuales, deportivos, artísticos o por sus trabajos y compromisos sociocomunitarios.
Artículo número 4. Bases y reglamentos. Las bases y reglamentos de los concursos se presentarán ante la autoridad de aplicación para su autorización. Artículo número 5. Premios y títulos. La autoridad de aplicación aprobará los premios, menciones, títulos y distinciones que reciban las personas ganadoras de los concursos, controlando que no resulten denigratorios para las personas ganadoras ni conlleven estereotipos de género. Artículo número 6. Sanciones. La autoridad de aplicación establecerá sanciones para los organizadores, ejecutores y patrocinadores de aquellos concursos que no cumplan con los derechos humanos de esa autoridad de aplicación. Artículo número 8. Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley. Artículo número 9. La presente ley es de orden público. Invítase a los municipios y comunas a adherir a los contenidos de la presente ley, dictando las normativas que crea pertinente en sus jurisdicciones. Artículo número 10. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 90 días desde su promulgación. Artículo número 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial establecido en la presente ley. Firman este proyecto de ley los senadores Bersani, Camila, Camargo, Bianca, Porta, Campana, Tiago. Bueno, es oportunidad para fundamentar el proyecto de ley. Tienen la palabra los autores del proyecto: Bersani, Camila, Camargo, Bianca, Porta, Campana, Tiago y Mendi Lara. Toma la palabra Bersani, Camila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo la provisión de certámenes de belleza, ya sea a nivel local, regional y provincial. Estos certámenes cuentan con selección basados en características físicas, raciales o medidas corporales, las cuales nosotros queremos lograr sacar, ya que nos parecen denigratorias para la mujer. Abarcaría tanto a entidades públicas como privadas, y estos concursos serían reemplazados por concursos donde se premiarían logros al deportistas o gente de la población que haga trabajos sociocomunitarios. Gracias, señor presidente. Toma la palabra Camargo, Bianca. Gracias, señor presidente. En la vida cotidiana de nuestra comunidad se da un proceso de construcción de personalidad que constituyen la definición y la conformación de un sujeto femenino y masculino a través de la transmisión de un caudal específico de definiciones y relaciones entre géneros, que van avanzando mucho en la construcción de relaciones más igualitarias. Aunque sabemos que son muchos los factores que influyen sobre la promoción de espacios más igualitarios, el Estado tiene un rol fundamental. Puede y debe aportar a la transformación de bases culturales, modificando las concepciones y prácticas que se reproducen a través de las matrices simbólicas. Gracias, señor presidente. Toma la palabra Mendi Lara. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar lo siguiente. A nivel internacional, nacional, provincial y local, se han elaborado iniciativas parlamentarias, leyes y normas que promueven hábitos de vida comunitarias más inclusivas, igualitarias e inclusivas y justas en relación a visiones de género. Las leyes sobre discriminación y sobre protección de derechos de las personas, niños y ancianos, salud mental, discriminación y violencia en todas sus formas, en general transversalizan problemáticas vinculadas a perspectivas de género y además existen leyes específicas. En esta línea, la Ley Nacional 26.485 tuvo y tiene la riqueza tanto de nombrar como de conceptualizar, entre otros, un tipo de violencia de género, la violencia simbólica. Este tipo de violencia a veces aparece en nuestra región de manera tan sutil en que nos resulta casi invisible. Esto es lo que pasa con los certámenes de belleza. La cosificación de las mujeres en eventos que socialmente asumimos como inocentes es una constante. Adolescentes y jóvenes mujeres desfilando como remates ganaderos, mientras los organizadores de estos eventos alardean precios y medidas. En nuestro país hay más de medio millón de fiestas tradicionales que convocan reinas de belleza. Eso no solo es violencia simbólica, sino que además se propone o se promueve desde el Estado. Gracias, señor presidente. Senador Porta, Campana. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar que el presente proyecto entiende que promover condiciones para la igualdad de derechos y la convivencia saludable entre géneros debe, por un lado, prohibir algunas prácticas que ejercen violencia simbólica sobre las mujeres y que están culturalmente naturalizadas, o que se sostienen en nombre de la tradición. Por otro lado, es necesario promover nuevas prácticas que entiendan a la belleza, lejos de la cosificación a la que históricamente se han sometido muchas mujeres y excepcionalmente en algunos casos hombres, en nuestra provincia y en el mundo entero. Nuestro proyecto retoma experiencias en las que con mucho éxito se cambiaron certámenes de belleza por reconocimientos de logros.
Creemos que es necesario seguir avanzando en un cambio de modelos culturales que apunten a construir sociedades más justas y equitativas, erradicando la violencia de género. Además, consideramos que seguir negando la violencia de algunas costumbres, tanto como no tomar medidas al respecto, nos convierte indefectiblemente en cómplices de la violencia de género y de la objetivización de las personas. Por razones expuestas, solicitamos a los compañeros el acompañamiento de nuestros padres. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Unrein. Gracias, señor presidente. Quisiera saber cuántos concursos de bellezas hay en Santa Fe. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Zengarini. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quisiera saber si les parece más importante eliminar un concurso de belleza en una fiesta y no otros problemas como, por ejemplo, la venta de alcohol a menores o desechos tóxicos, ya que hoy la senadora Cámaro me dijo que lo más importante era la salud y esto no estaría afectando a la salud. Gracias, señor presidente. Toma la palabra el senador Rodríguez. Gracias, señor presidente. Quisiera saber si alguna mujer es obligada a participar en estos eventos o si la gente es también obligada a transcurrir a dichos eventos. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Bersani. Gracias, señor presidente. Respondiendo a la pregunta anterior, hay 91 fiestas provinciales en la provincia de Santa Fe. Y respondiéndole a la senadora Zengarini, me parece que sí corre en peligro la salud porque se han visto casos de niñas y recientemente hubo uno de una niña de 9 años que se quiso suicidar por no tener las medidas corporales aceptadas por la sociedad. Entonces me parece que sí está corriendo peligro la salud. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Camargo. Gracias, señor presidente. Respondiéndole a la senadora Zengarini, le respondo que sí influye en la salud, como que no, si están, cada vez que hay certámenes de belleza piden ciertos estereotipos como las medidas, ya sea de bustos, cinturas, etcétera, y la mayoría de las veces llegan a bulimia, anorexia, etcétera. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana. Señor presidente, respondiendo a lo que dijo mi colega, el tema de la venta a menores de 18 años es un artículo ya legislado, ¿no? El cual nosotros no podemos hacer mucho cargo. Por eso estamos exigiendo que se prohíban los certámenes de belleza, ya que es algo que no está en la ley. Gracias, señor presidente. Senadora Unrein. Señor presidente, por lo que yo tengo entendido, cada chica que se quiere postular lo hace por voluntad propia. A la nena esa que se postuló, que fue obligada por los padres. Gracias, señor presidente. Senadora Forconi. Ya está contestada. Senadora Bianchi. Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a mis colegas si me pueden dar un ejemplo de reemplazar un concurso de belleza por algo de mérito, porque yo considero que la belleza es un mérito. Gracias, señor presidente. Senadora Mendy. Gracias, señor presidente. ¿Por qué no en la fiesta del trigo realizar un premio a una ingeniera agrónoma que haya hecho un logro en la agricultura? Gracias, señor presidente. Bueno, últimas dos. Estaba Zengarini, senadora Zengarini. Presidente, me parece, como lo mencionó en el artículo número 5, un logro también sería una discriminación porque están nombrando ingenieras agrónomas y hay chicas que no tienen la posibilidad de ir a estudiar, por lo que también serían discriminadas por logros. Además que no todas las fiestas solamente son de deportes o de estudios, hay muchas fiestas y tienen todas una temática diferente. Por eso me gustaría que digan cada mérito de cada fiesta si lo tienen en detalle. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani, última. Le respondo a la senadora Zengarini, me parece que le dimos un ejemplo, ellos fue lo que pidieron, no es que dijimos que en todo se va a premiar un estudio que tengan. Y respondiéndole a la pregunta de la anterior senadora, la niña esta de 9 años no se postuló, sino que fue discriminada por todos esos estereotipos que se establecen en los concursos de belleza. Gracias, señor presidente. Perfecto. Bueno, si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Sírvanse de levantar la mano los senadores. Aprobado. Asunto número 2. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. Del uso de los espacios públicos y privados abiertos al público, los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público, como museos, espectáculos públicos y exposiciones, deben permitir el uso de sus instalaciones para la lactancia materna.
Artículo número 2. De la prohibición de consumo obligatorio queda terminantemente prohibido el cobro del uso del espacio y obligación de consumo tanto para la madre como para quien la esté acompañando. Los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público deben ofrecer gratuitamente agua potable a las mujeres que se acerquen a amamantar en sus instalaciones. Artículo número 3. Del uso de los baños para las mujeres embarazadas. Los establecimientos mencionados en el artículo 1 de la presente ley que cuenten con baños de acceso público deben permitir su uso para las mujeres embarazadas sin ningún costo ni obligación de consumo. Artículo número 4. Del uso de los baños para niños y niñas, los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público que cuenten con los baños de acceso al público deben permitir su uso a varones y mujeres que deban higienizar o cambiar el pañal de una niña o niño sin ningún costo ni obligación de consumo. Artículo número 5. De las sanciones serán sancionados hasta con 10 días de trabajo comunitario y hasta 2.000 unidades de multas las personas que de alguna forma interfieran y o impidan el momento de lactancia en un espacio público o privado de acceso al público. Si quien interfiera y prohíba el acto es un agente policial, un empleado o un funcionario público, se aplicarán las sanciones administrativas que determine el área administrativa a quien reporte y se le obligará a realizar un curso de formación específico. Artículo número 6. De la autoridad de aplicación, establezcase que el Ministerio de Desarrollo Social con autoridad de aplicación. Artículo número 7. Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley. Artículo número 8. La presente ley de este orden público invitase a los municipios y comunas a adherir los contenidos de la presente ley dictando las normativas que crea pertinente en sus jurisdicciones. Artículo número 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firman este proyecto de ley los senadores Acevedo Julia, Falco Fátima, Mauro Jimena, Rodríguez Ezequiel, Toledo Pablo y Cariñano Mauricio. Bueno, es oportunidad para fundamentar el proyecto de ley. Tienen la palabra los autores del proyecto. En primer lugar lo hace la senadora Acevedo Julia. Gracias, señor presidente. El presente proyecto tiene por objetivo que los espacios públicos y privados permitan el uso de sus instalaciones para la lactancia materna. Queda prohibido el uso del cobro del espacio y hubo obligación de consumo tanto para la madre como para quien la acompañe. Al contrario, serán sancionados hasta con 10 días de trabajo comunitario o hasta 2.000 unidades de multa a las personas que de alguna forma interfieran o impida el momento de lactancia materna. Si quien interfiera este suceso es un agente policial, un funcionario o un empleado público, se le aplicarán sanciones administrativas y se le obligará a realizar un curso de formación específico. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Falco Fátima. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quisiera testificar que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF señalan que aumentar la lactancia materna salvaría vidas, ya que protege de infecciones letales y provee de alimento para sobrevivir y desarrollarse. Haría que los niños fueran más inteligentes e impulsarían las economías de los países menos desarrollados. Por lo tanto, recomiendan alimentar a los bebés en medida que sea posible, solo con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida, y alimentar con leche materna junto a otros alimentos seguros y nutricionalmente adecuados hasta los 2 años. Soledad Arbion, médica neonatóloga del Garrahan, explicó que hay madres que reticentes en el momento de amamantar y uno de los grandes motivos por la baja en la producción de leche es el estrés. Por eso es importante el entorno y la contención de las madres. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Mauro Jimena. Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar que la Organización Mundial de la Salud informa que la Semana Mundial de la Lactancia Materna del año 2016 está dedicada a demostrar de qué manera la lactancia materna es fundamental para el logro de los ODS y a proponer actividades para mejorar las
políticas y los programas para apoyar su logro. Sin embargo, según el último estudio, la situación de la lactancia materna en Argentina, que data desde el 2011, apenas el 60% de los bebés de 2 meses de edad recibe lactancia materna exclusiva, mientras que el porcentaje se reduce a un 30% para los de 6 meses de edad. Son muchas las barreras que impiden que esos objetivos se cumplan, culturales, laborales, económicos, entre otros. Y cabe destacar que el presente proyecto busca establecer que los restaurantes, bares, establecimientos gastronómicos y todo espacio abierto al público deben permitir el uso de sus instalaciones para la lactancia materna y que sea totalmente gratuito. Gracias, señor presidente. Toma la palabra el senador Rodríguez Ezequiel. Gracias, señor presidente. Esto implica prohibir el uso de cobro o obligar al consumo de las mujeres para transcurrir a agua para poder acceder a agua potable o acceder a algún lugar específico. La iniciativa dispone de los baños a las mujeres embarazadas, como así también de varones y mujeres que deban higienizar los pañales de los niños o niñas sin ningún costo. Para quienes se opongan a esto o pongan algún requerimiento, le impedirá, esto será reprimido con una multa de ser aprobado el proyecto. La prestigiosa revista médica The Lancet lanzó un número especial sobre el tema titulado Primera Serie 2016 sobre la lactancia materna, que esto señala, además de las virtudes de la salud de los niños y niñas y de su madre a la hora de la lactancia materna, los obstáculos del amamantamiento sostenido. Bueno, toma la palabra el senador Toledo Pablo. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido quiero expresar lo siguiente. Algunos de los mensajes clave de esta publicación son: 1. Las mujeres no se sienten cómodas en los lugares públicos amamantando a sus hijos, ya que se sienten expuestas al ser juzgadas por las demás personas al realizar dicha acción. 2. Se debería realizar más programas dando a conocer los privilegios de amamantar. Para ello el Estado debe estar presente. 3. Todos debemos vincularnos en la importancia de amamantar. 4. Hasta la industria promueve la lactancia materna. 5. Debe haber más inversión y apoyo del Estado en la lactancia materna para que las ventajas de este lleguen a la sociedad. Gracias, señor presidente. Toma la palabra Criwer Ramiro, senador. Gracias, señor presidente. El punto número 1 fue puesto en evidencia hace unos días, luego de que 2 policías intentarían arrestar a una mujer en Plaza San Isidro cuando se encontraba amamantando a su bebé. Un acto que totalmente me parece aborrecible e ignorante por parte de las fuerzas policiales. Justamente este proyecto de ley busca contribuir a contrarrestar en Santa Fe el punto 1 y reconocer el punto 3 y 4 como responsabilidad de los propios funcionarios públicos, de los gobiernos legislativo y ejecutivo. Pero este proyecto va más allá y busca también proteger a la embarazada, que por su estado muchas veces necesita con mayor frecuencia el uso de sanitarios. A la vez ser de ayuda a las madres y padres y al mismo tiempo promover roles más paritarios, para que puedan utilizar los cambiadores de bebés sin necesidad de que le implique un gasto extra. Por estas razones solicito la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Previo a esto vamos a hacer una aclaración que ante la necesidad de poder tratar todos los proyectos de ley se va a reducir la cuestión de las preguntas, se va a solamente tomar 2 preguntas y se va a reservar para 2 respuestas por parte de los que argumentaron la defensa de la ley, dado también que la fundamentación es bastante extensiva y aborda de manera amplia lo que son las cuestiones y requerimientos de los senadores. Por ende, solicitamos a los senadores presentes que se limiten en lo que respecta a las preguntas. Senadora Unrey, en primer lugar, estaba. Quisiera saber si el VAR va a tener algún beneficio, ya que no lo tiene de la mamá embarazada, o, por ejemplo, si la municipalidad o algo le va a dar algo, ya que es privado. Gracias, señor presidente. Senadora Bersani.
Señor presidente, quería saber qué organismo del Estado sería el encargado de realizar las sanciones. Gracias, señor presidente. ¿En el orden? Gracias. Bien, ya se han limitado las preguntas. Ahora, de los autores del proyecto de ley, ¿quién se va a limitar a responder las preguntas? La senadora Falco. Gracias, señor presidente. Quisiera contestar que estamos hablando de la lactancia materna en cuanto no produciría ningún mal al bar o lugar que se le preste el servicio o que se le preste aquel momento en el que la madre puede amamantar a su hijo. Gracias, señor presidente. Bien, es oportunidad, si ningún otro señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Sírvanse levantar la mano para la votación. Aprobado. Asunto número 3. Artículo número 1. Inclúyase el diseño curricular de la Dirección General de Escuelas de Nivel Primario, el contenido aptitudinal sobre el lenguaje de señas argentina. Artículo número 2. La presente ley tendrá por finalidad suprimir las barreras comunicacionales existentes en la comunidad con personas en situación de discapacidad sensorial y auditiva mediante la enseñanza del lenguaje de señas argentina desde la niñez en la comunidad educativa provincial. Artículo número 3. La Dirección General de Escuelas establecerá los contenidos y lineamientos específicos de la asignatura creada. Artículo número 4. Considerarse como órganos de consulta en la materia las asociaciones existentes en la provincia vinculadas con el lenguaje de señas argentinas como las instituciones educativas de nivel superior públicas y privadas. Artículo número 5. Desígnese a la Dirección General de Escuelas como organismo de aplicación de la presente. Artículo número 6. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 días de promulgada. Artículo número 7. Los recursos que demanden al cumplimiento de la presente norma serán provistos por fondos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y la Ley de Presupuesto Provincial. Artículo número 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Firman este proyecto de ley los senadores Tocar Cecilia, Unreín Marisol y Bianchi Ángeles y Forniconi Jazmín. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de ley. Tienen la palabra los autores del proyecto. Senadora Tocar Cecilia. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el presente proyecto tiene como objetivo incluir el contenido aptitudinal sobre el lenguaje de señas en las escuelas primarias de la provincia, tanto públicas como privadas. El proyecto surge ante la necesidad de eliminar las barreras comunicacionales que existen dentro de la comunidad con personas que presentan dicha discapacidad. Quedarán establecidos los contenidos y lineamientos que reclamen dicha asignatura, por lo tanto cabe destacar que los docentes primarios obtendrán una capacitación anterior para el desarrollo eficiente del proyecto. Por otro lado, cabe destacar también que los fondos que se requieran van a provenir de la institución provincial de casinos, de juegos y casinos y del presupuesto provincial. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Unreín Marisol. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar lo siguiente, que la finalidad de este proyecto es incluir en el diseño curricular de la Dirección General de Escuela de Nivel Primario el contenido sobre el lenguaje de señas argentino y garantizar que todos los establecimientos, ya sean público y privado, conten con este espacio curricular. El lenguaje es un elemento muy ligado al desarrollo cognitivo y simbólico, es una herramienta clave que nos permite desarrollarnos, analizar y controlar nuestra conducta. Sin embargo, este retraso madurativo irá superándose cuando el alumno obtenga estas clases y tenga una interacción social. Por ello, la importancia del aprendizaje de la lengua de signos por parte de los niños con deficiencia auditiva desde los primeros años, ya que la lengua oral no es posible hasta los 6 o 7 años de edad. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Bianchi Ángeles. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido quiero expresar lo siguiente. La inteligencia en personas sordas es igual que en las personas oyentes, puesto que la única diferencia que existe son las experiencias vividas. La audición es el sentido que más nos coloca en el mundo, una comunicación, una necesidad de establecer contacto con el mundo exterior. La discapacidad auditiva crea un aislamiento no solo con la persona, sino también con la familia, que padece diversos sentimientos que la sociedad
les transmite tratando de negar que esta discapacidad no existe. Para un normal desarrollo social, cognitivo, emocional y lingüístico, es necesario que el niño tenga una interacción normal y natural con otros. Es por ello la necesidad de formular en la provincia de Santa Fe una política que elimine las barreras comunicacionales que existen entre la comunidad y dicha gente con esta capacidad. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Forconi Jazmín. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero expresar lo siguiente. El niño no puede desarrollarse adecuadamente si solo está en contacto con los adultos. Necesita comunicarse con sus pares a través de las conversaciones, el juego y las actividades de grupo. Se dice que los niños son esponjas que absorben todo lo que ven y escuchan, por lo que en esta etapa no solo aprenden cosas intelectuales como leer y escribir, sino también necesitan el contacto con los humanos de su misma edad y a desarrollarse en grupo. Por las razones expuestas, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares. Gracias, señor presidente. Senador González. Gracias, señor presidente. Me dirijo hacia la senadora Tócar, que me responda si se tendría que extender la jornada escolar para agregar dichas horas. Gracias, señor presidente. Responde la senadora Tócar. Gracias, señor presidente. El proyecto requiere de incluir esas horas en la asignatura, como una materia más dentro de la escuela primaria. Gracias, señor presidente. Senador Portacampana. Gracias, señor presidente. Por lo que estamos informados, la carrera de intérpretes de lenguaje de señas se enseña en Paraná. Y mi pregunta sería, ¿cómo capacitarían a los profesionales para que trabajen en Santa Fe? Gracias, señor presidente. ¿Alguno de los autores que quiere responder a la Tócar, senadora Tócar? Gracias, señor presidente. Se realizarán módulos, cada uno, son 3 módulos, cada uno dura 3 meses, en donde los docentes primarios que enseñarían en las escuelas serían capacitados. Gracias, señor presidente. Perfecto. Si ningún otro senador hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Aprobado. Artículo por artículo. Bueno. Porque si no vamos a demorar. Vamos a demorar. Bien. Proyectos de declaración. Asunto número 1. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia declara de su interés la trayectoria de la Casa de la Cultura de la localidad de Bernardo de Irigoyen, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de declaración los senadores González Cristian y Mancilla Lucas. Es oportunidad para fundamentar el proyecto de declaración. Toma la palabra el senador Mancilla Lucas. Señor presidente, es para dar ingreso y solicitar su tratamiento sobre las tablas y un proyecto de declaración en relación a declarar de interés de esta Cámara la labor que realiza la Casa de la Cultura en Bernardo de Irigoyen, departamento San Jerónimo. Gracias, señor presidente. Senador González Martín, ¿algo por acotar? No está. Bien. Procedemos a dar voto y... ¿Sí está? Ah, perdón. No lo había visto que no... Creí que no le mandaba. González. Sí, gracias, señor presidente. En el mismo sentido, el presente proyecto tiene por objetivo de su interés la trayectoria de la Casa de la Cultura en la localidad de Bernardo de Irigoyen, el departamento de San Jerónimo. Fue creada en 1978, es una institución abierta y accesible al público, que se encarga de generar de manera permanente procesos del desarrollo cultural concertado entre la comunidad y las entidades estatales, destinada a la preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales propias de la comunidad. La Casa de la Cultura cuenta con un edificio que presta las facilidades para la enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales, así como para realizar la difusión, formación, capacitación, organización, apoyo a la creación artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como son danza, música, artes plásticas, tejido, entre otras, y dirigido a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Es un espacio de encuentro de articulación de procesos sociales y culturales que posibilitan la inclusión de la población con el fin de diseñar las políticas, posibilitar los derechos, dar acceso al arte, desarrollar actividades de formación y capacitación en las diferentes áreas artísticas y culturales, apoyando la creación artística y fomentando el intercambio cultural,
Por su aporte cultural y trayectoria en la formación de oficios, buscamos reconocer su labor. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Pasamos a votación del tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. Aprobado. Asunto número 3. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés la labor de la profesora Laura Lodi, de la localidad Irigoyen, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de declaración la senadora Carignano Mauricio y Rodríguez Ezequiel. Toma la palabra el senador Carignano Mauricio. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es para dar ingreso y solicitar su tratamiento sobre tablas a un proyecto de declaración en relación a declarar de interés de esta Cámara la labor de la profesora Laura Lodi en Pueblo Irigoyen, departamento San Jerónimo. Gracias, señor presidente. Gracias, buenos. Era senador Curran, perdón. Toma la palabra el senador Rodríguez Ezequiel. Ya que con más de 20 años y 9 años de dirección en la escuela número 529, ha acogido y educado a docenas de alumnos. Se destaca su generosidad y brillantez al dar muchas opciones de estudio y aprendizaje a alumnos con diferentes capacidades. Cabe destacar que su rol como directora ha contenido a alumnos no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito personal, brindándoles siempre una palabra de aliento y estimulándoles a no bajar los brazos. Por su compromiso y dedicación, es que reconocemos a la señora directora Laura Lodi. Se vota el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. Aprobado. Asunto número 3. La Honorable Cámara de Senadores declara de su interés la labor que realiza la Escuela Especial número 2080 Julio Bernardo de Quirós, en San Genaro, departamento San Jerónimo. Firman este proyecto de declaración los senadores Unrey Marisol y Bianchi Ángeles. Toma la palabra la senadora Unrey Marisol. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es para dar ingreso y solicitar su tratamiento sobre tablas a un proyecto de declaración en relación de declarar de interés de esta Cámara la labor que realiza la Escuela Especial número 2080 Julio Bernardo de Quirós, en San Genaro, departamento San Jerónimo. Gracias, señor presidente. Toma la palabra la senadora Bianchi Ángeles. Gracias, señor presidente. Señor presidente, debemos destacar la meta de la escuela, cuál es la de favorecer el desarrollo de habilidades de alumnos y alumnas, brindando los apoyos necesarios en diferentes entornos para que sean partícipes de los diferentes ámbitos de la comunidad. La tarea de la escuela se inspira en los principios de inclusión. Cabe destacar que esta institución brinda un apoyo pedagógico y psicopedagógico con el fin de favorecer la inserción, permanencia y finalización primaria de niños y niñas de la zona y también asiste a escuelas secundarias. Además, cuenta con talleres integrales, pedagógicos, terapéuticos, artesanales, pintura, arte, decoración y educación física. Por ello solicito a mis pares la aprobación de este proyecto. Gracias, señor presidente. Se vota el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. Aprobado. Fin de la sesión. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a entregarles los diplomas, los certificados por haber participado Jóvenes al Senado. Así que invitamos a las profesoras a pasar adelante para la entrega. Bueno, antes agradecerle en nombre del senador haber participado. Esperemos que la experiencia haya sido buena. Yo creo que sí, la verdad que uno en la experiencia que tiene